En África Austral se encuentra una de las reservas para la fauna salvaje más ricas del continente. Un refugio para el mamífero terrestre más grande del mundo. La protección de los elefantes ha dado lugar a un vasto parque natural donde se encuentran la tierra y el mar. Es un hogar para numerosas especies de animales, incluido uno de los mayores depredadores del mundo. Los animales y plantas que viven aquí libran a diario una batalla por la supervivencia contra los elementos y contra ellos mismos. Grandes parques naturales de África. Parque Nacional de los Elefantes de Ado. El Parque Nacional de los Elefantes de Ado está situado en la costa meridional africana y forma un amplio corredor que se extiende desde el océano hasta el interior. Tiene una superficie de 1.800 kilómetros cuadrados. Es el tercer parque nacional en extensión de Sudáfrica. Al sur, muy cerca de la costa, emergen en el mar unas islas rocosas, hogar de cientos de miles de aves marinas. Las cálidas aguas que las rodean están llenas de vida. Y en la costa se extienden las dunas de arena cubiertas por una exuberante vegetación. Más al norte se encuentran las vastas y áridas planicies interiores. Se extienden hasta los pies de las montañas Shuber. Y al otro lado, una tierra reseca y sedienta. Ado es una tierra de contrastes, en la que las plantas y los animales deben adaptarse a condiciones muy duras para poder sobrevivir. El animal que vive en el centro de este paisaje es el corazón de la historia de Ado. En el pasado, los elefantes africanos vagaban por todo el África Austral, pero en el siglo XIX, el tráfico de marfil diezmó su población. En 1931 solo quedaban 11 elefantes en esta región de Sudáfrica, y se tomó una decisión. Se protegieron estas tierras con el fin de proporcionar un refugio a los últimos supervivientes. Así nació el Parque Nacional de Ado. Aquella decisión los salvó. Desde entonces, las manadas de elefantes de Ado no han dejado de crecer. Hoy viven aquí 600 elefantes, todos descendientes de aquellos primeros pioneros. Pero su salvación en el último momento ha dejado su huella. A diferencia de los elefantes de otros lugares de África, más del 90% de las hembras de Ado carecen de colmillos. Habitualmente utilizados como arma defensiva para establecer jerarquías y para excavar, estos elefantes tienen que arreglárselas sin colmillos. La razón es que, debido al azar, aquellos primeros 11 animales carecían del gen responsable del crecimiento de los colmillos. A pesar de eso, estas hembras no lo han notado. Las manadas han tenido un enorme éxito reproductivo. Con su alta tasa de nacimientos, la población no cesa de crecer.
Hoy, Ado disfruta de una de las poblaciones de elefantes más numerosas de toda África. El corazón del parque es un paraíso para estos majestuosos gigantes, con multitud de charcas repartidas por toda la planicie central. Esta manada aprovecha el frescor de la mañana para comer. Pero cuando la temperatura supera los 40 grados centígrados, los elefantes se acercan a una charca. La hembra más veterana es quien lidera la manada. Generalmente es la matriarca quien guía a la familia en su búsqueda de comida y de agua. Los más pequeños son los que parecen más impacientes por bañarse, y antes de beber se dan una buena ducha. Los elefantes pueden beber hasta 75 litros de agua al día. El barro fresco les ayuda a disminuir su temperatura corporal y también actúa como un eficaz protector solar. Pero también puede ser traicionero. Las madres deben permanecer vigilantes. Aunque la charca parezca poco profunda para los elefantes adultos, los pequeños podrían ahogarse. El fango es muy abundante en algunos puntos. Pero a los pequeños lo único que les importa es pasarlo bien. Estos juegos de resistencia y de fuerza son muy importantes. En un futuro próximo, los jóvenes lucharán entre ellos para dilucidar quién será el macho dominante. Y el ganador disfrutará del derecho a aparearse con las hembras. Pero de momento, sus juegos solo son una forma relajada de divertirse. Las charcas de Ado son el lugar de encuentro habitual de las manadas. Acuden a ellas para apagar su sed. Pero las charcas no atraen solo a los elefantes. Todos los animales, grandes y pequeños, dependen de ellas. Y hay que estar siempre en guardia, porque las aglomeraciones atraen a los depredadores. Tras refrescarse y descansar, la matriarca guía a su familia de vuelta al bosque. Los elefantes recorren hasta 20 kilómetros al día en busca de nuevas zonas en las que alimentarse y pueden pasar hasta 14 horas comiendo. Extensas áreas de Ado están cubiertas por una planta conocida como el árbol de la abundancia. Sus hojas carnosas son tiernas y nutritivas, y a los elefantes les encantan. Pero no es una relación en una sola dirección. La manada, mientras se alimenta, rompe muchas ramas y las arroja al suelo. Las ramas rotas echarán sus propias raíces, creando nuevas plantas. Pero el éxito del árbol de la abundancia se debe también a otras razones. Esta planta es capaz de generar su propio alimento de una forma que muy pocas especies pueden hacer. Las plantas necesitan la luz del sol y dióxido de carbono para crecer. Pero si acumularan dióxido de carbono durante el día, perderían agua a través de los diminutos poros de sus hojas.
Por eso, el árbol de la abundancia acumula dióxido de carbono y lo almacena durante las noches, más frescas, y lo utiliza para la fotosíntesis durante el día. Eso significa que puede mantener los poros cerrados durante el día, ahorrando así una gran cantidad de humedad. Gracias a esta solución adaptativa en un medio seco y con un poco de ayuda de los elefantes, este árbol puede sobrevivir aquí. Estos bosques mantienen al mamífero terrestre más grande del mundo en nado, pero también son el hábitat perfecto para otros animales más pequeños. Es un microcosmos en el que no faltan los depredadores. Nidos de arañas comunales. Usando los arbustos como andamios, estos nidos cobijan a más de 100 arañas que viven en sus pequeñas cámaras. Estas telarañas enormes fueron diseñadas con un solo propósito. Son trampas para cazar. Un saltamontes intenta liberarse. Pero enseguida las arañas notan la vibración de la telaraña y entran en acción. Las patas del saltamontes son muy fuertes, por lo que deben reducirlo cuanto antes o podría escapar. No tardan en llegar refuerzos. Demasiado tarde. La batalla ha terminado. El veneno paraliza al saltamontes y empieza a devorar su cuerpo. La caza en grupo entre las arañas es poco frecuente, pero con un tamaño de 14 milímetros, esta especie depende de la cooperación para poder atrapar a su presa. Enseguida trasladan el cadáver a un lugar seguro dentro de su nido, donde tendrá lugar el banquete. Pero con tantas mandíbulas que alimentar, las arañas tendrán que pelear para conseguir su parte. Y rápidamente la cooperación se transforma en competición. Incluso para estos pequeños cazadores sociales, la existencia es precaria. La supervivencia de su nido depende de que tengan la fortuna suficiente para que los elefantes no lo destruyan a su paso. Otras especies de hado no han tenido mucha suerte. La población de árboles de la abundancia ha crecido tanto gracias a la colaboración de los elefantes que otras especies de plantas no tan bien adaptadas corren peligro. La población de árboles de aloe se ha reducido drásticamente en hado conforme crecía el número de elefantes. Algunas especies han desaparecido por completo. Cuando se mueve entre los arbustos, un animal de 5 toneladas puede causar estragos, aplastando y arrancando de raíz las especies más delicadas. Y las que sufren las consecuencias son las plantas que carecen de la habilidad del árbol de la abundancia para echar nuevas raíces. Pero esa aparente destrucción también despeja el paisaje para otros animales. Los caminos de los elefantes y las zonas despejadas de vegetación son vitales para la rica fauna de hado. Muchas especies, como el kudu, dependen del trabajo de los elefantes desbrozando el terreno para poder moverse entre los bosques impenetrables del árbol de la abundancia. La tortuga leopardo es uno de los animales más carismáticos del parque. Algunas alcanzan tamaños considerables y llegan a superar los 40 kilos. La tortuga está protegida vaya a donde vaya y con un poco de suerte podrá vivir hasta los 100 años.
Pero su armadura no siempre es tan fuerte. Durante los primeros años de vida es muy vulnerable ante los depredadores. Los bosquecillos de matorrales de hado le proporcionan un refugio vital durante esa peligrosa etapa. Entre las extensas zonas de arbustos del parque, hay áreas de praderas abiertas en las que pasta una gran variedad de herbívoros. El congoni, un antílope capaz de soportar las temperaturas más altas, pasa largas horas alimentándose a pleno sol. Las cuernas de los machos que utilizan en sus disputas territoriales son más gruesas y cortas que las de las hembras. Pero cuando se enfrentan a un peligro real, su primer instinto es salir corriendo. Sus fuertes cuartos delanteros permiten a estos animales galopar largas distancias sin esfuerzo. Pero este antílope no es el único que ha establecido su hogar en la sabana. Muchos otros animales disfrutan también de las zonas que los elefantes han despejado. Las garcillas bueyeras se abalanzan sobre los insectos que salen al paso de la manada de cebras. Como buenas herbívoras, las cebras de Burchell solo comen hierba. Sus labios, muy sensibles, sujetan la hierba entre sus poderosos incisivos para cortarla a ras del suelo. Las cebras digieren la hierba rápidamente para obtener toda la proteína que necesitan, incluso de las hierbas más duras y menos nutritivas. Pero su rápida digestión implica que tienen que comer constantemente. Incluso cuando los pastos son muy ricos, las cebras tienen que dedicar más del 60% de su tiempo a alimentarse, día y noche. Y sus emplumados amigos nunca andan muy lejos de ellas. Pero en la vida no todo es paz y tranquilidad. Llega la época de celo y las hembras están muy inquietas. Las hormonas se disparan en su orina, provocando que los machos de la manada entren en acción. Solo los que logren transmitir sus genes habrán tenido éxito en su misión. Las cebras utilizan a menudo el contacto físico para establecer y reforzar vínculos. Y los machos adoptan una actitud mucho más delicada cuando cortejan a las hembras más jóvenes. Incluso se acicalan mutuamente, rascándose y mordisqueándose en el cuello y en la espalda. Las praderas de hado están divididas en varios subterritorios. Algunos proporcionan comida y otros proporcionan refugio. Vivir en familia tiene sus ventajas y sus desventajas. Una mangosta amarilla busca comida. Ha salido a cazar insectos. Pero más le vale comer deprisa, porque siempre hay un hermano o una hermana mayores esperando para robarle la comida. Solo la rápida sumisión evita que las cosas se pongan serias. Con tantos grandes herbívoros viviendo en el parque, encontrar comida no es ningún problema para uno de sus vecinos. El escarabajo pelotero de hado carece de alas. Con tantos elefantes y otros grandes mamíferos cerca, tiene una fuente de suministro de alimentos asegurada. Aún así, tiene que trabajar duro. El escarabajo tiene que llevar la comida hasta su refugio. Y el camino es muy largo. Para él, la bola de estiércol es enorme y a veces parece cobrar vida propia. Pero él nunca se rinde.
A pesar de su aparente torpeza, es extraordinariamente inteligente y usa las pelotas de estiércol para encontrar el rumbo dependiendo de la posición del sol. Después vuelve al trabajo, seguro de la dirección a seguir. Esta especie endémica de hado es una de las pocas entre los escarabajos peloteros que no puede volar, un problema de peso cuando sale en busca de comida. Pero es una evolución de compromiso. Sacrificó su capacidad de volar a cambio de su asombrosa adaptación a las desérticas y calurosas llanuras de hado. Como todos los animales, los escarabajos necesitan respirar, y en ese proceso producen CO2. El escarabajo tiene que expulsar el CO2 de su cuerpo, pero pierde mucha agua en el proceso, de forma que este singular escarabajo tuvo que evolucionar para resolver el problema. Una cámara vacía bajo su caparazón, que otras especies usan para guardar sus alas, es un tanque especializado para almacenaje de CO2. Y él solo tiene que expulsarlo de golpe una vez cada media hora. De esa forma evita la deshidratación y ahorra una cantidad importante de vapor de agua. Para estos escarabajos, el estiércol es la vida. Incluso ponen sus huevos en nidos de estiércol. Pero el estiércol de elefante de hado no les sirve para eso. Solo les sirve el estiércol de búfalo. Afortunadamente en el parque hay a montones. Los machos más jóvenes y fuertes han expulsado de la manada a este viejo macho. Vivirá solo el resto de sus días en la sabana de hado o se unirá a algún pequeño grupo de machos viejos. Localmente se les conoce como los machos daga, la palabra zulú para barro, ya que su pasatiempo favorito es bañarse en el barro. Suelen ser bastante gruñones y son bien conocidos por su agresividad. Con sus más de 600 kilos de peso, solo los depredadores más fuertes tienen una pequeña posibilidad de abatir a alguno de ellos. Y no hay ninguno más poderoso que el león. Los leones son grandes especialistas en la táctica de la emboscada. Saben cómo ocultarse y sorprender a sus presas. Por esa razón, las praderas abiertas de hado son vitales para los búfalos. Las grandes manadas se reúnen en la llanura para reducir el riesgo de una emboscada. Pero los búfalos también están armados. Sus imponentes cuernos, que utilizan principalmente en los forcejeos para defender su territorio, junto con su gran peso, son un arma formidable para mantener a raya incluso a los cazadores más fuertes. De hecho, para los leones no existe nada parecido a una comida fácil. Incluso los facoceros están armados hasta los dientes. Los colmillos de estos jabalíes son de marfil, como los de los elefantes, pero tienen 4 colmillos en lugar de 2. Los machos adultos usan sus colmillos superiores en sus disputas con otros machos. Los bultos de piel encallecida bajo sus ojos les sirven de protección durante esas peleas. También se los conoce como jabalíes verrugosos debido a esos bultos. Pero lo que los depredadores realmente temen son sus colmillos inferiores. Cada vez que cierran la boca, los colmillos superiores rozan con los inferiores. De esa forma siempre permanecen afilados. Cuando un macho adulto como este los muestra, sus colmillos disuaden incluso a los grandes depredadores. Y cuando la madre está cerca, ni siquiera los jabatos son una presa fácil. A la primera señal de peligro, corren a refugiarse en sus madrigueras. Pero cuando los rodean, la madre defiende ferozmente a sus crías, usando sus afilados colmillos para pinchar y desgarrar. A menudo en la batalla entre el predador y la presa, los animales más jóvenes y vulnerables son los más fáciles de aislar. El parque es el hogar de un gran número de diferentes depredadores, desde el majestuoso león
al taimado chacal, todos están siempre buscando algo que comer. Estos hermanos llevan juntos desde que abandonaron su manada siendo muy jóvenes. Los dos colaboran para mantener el control de su territorio y pasan casi todo el tiempo juntos. Como muchos otros depredadores de hado, prefieren cazar bajo la protección de la oscuridad. La noche proporciona a los cazadores del parque una valiosa ventaja sobre su presa. El amanecer desvela la tragedia. Una hembra solitaria permanece junto a los restos de su cría muerta. La cría fue atacada en la charca durante la noche. Y su madre no se separa de ella. Los elefantes mantienen vínculos muy fuertes con sus crías, incluso después de la muerte. Esta hembra habría vivido los siguientes 9 años junto a su cría y rara vez se habría alejado apenas unos metros de ella. Ahora, ese mismo instinto protector la mantiene junto a sus restos. Se niega a abandonarlos. Otra hembra de la manada se aproxima a la joven madre y resopla vacilante. Sus movimientos parecen cuidadosos, incluso delicados. Llevan toda la vida una al lado de la otra y sus vínculos son muy fuertes. Incluso han criado a sus pequeños juntas. Mientras el resto de la manada bebe en la charca, ella acompaña a la madre. Quizá está intentando consolarla. Enseguida se acercan los demás. Toda la manada parece compartir la tristeza de la madre. Todos permanecen en silencio. En los momentos de mayor peligro, los elefantes de la manada protegen a los más vulnerables rodeándolos. Aunque ella es demasiado grande para correr algún peligro, los demás sienten que la afligida madre necesita su apoyo. Y se lo ofrecen de la única manera que conocen, manteniéndose a su lado. Finalmente, la situación de la madre atrae la atención de un gran macho. Que coloca la punta de su trompa en la boca de la hembra como muestra de su afecto. Quizás sea él el padre del pequeño. Al final, la manada se aleja en busca de comida y la madre se enfrenta a una terrible decisión: partir con su familia o quedarse llorando a su pequeño. Su instinto le dice que se quede y el macho se queda junto a ella.
Ella le confía su importante misión y aprovecha la oportunidad para ir a comer. Han pasado muchas horas desde la última vez que comió algo. Pero poco después, y sin que ella lo sepa, el macho se aleja para comer también. Y ella se ve obligada a regresar con su pequeño. A menudo la cooperación entre los miembros de un grupo marca la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Pero al final cada individuo tiene que cuidar de sí mismo. Ella está hambrienta, sedienta y exhausta, pero se niega a abandonar a su cría. Cada vez que se aleja del cadáver, los carroñeros se lanzan sobre la cría. Se sabe de elefantes que protegieron a sus seres queridos muertos durante días. Para los carroñeros, la muerte significa una valiosa comida, y ellos también se niegan a abandonar. A pesar de su reputación, los chacales y las hienas son unos depredadores increíblemente eficaces y a menudo cazan en grupo. Pero nunca rechazan una comida gratis, incluso aunque tengan que esperar para conseguirla. Solo es cuestión de tiempo que sus fuerzas se agoten y la elefanta tendrá que alejarse en busca de comida. Pero por ahora, la madre se niega a marcharse. La manada está cada vez más lejos y ella debería seguirla por su propio bien. Pero aún no está preparada. Aunque Ado sea una reserva protegida, sigue siendo una tierra muy dura para todos los animales que viven en sus diferentes hábitats. Lejos de los bosques de arbustos del interior, más allá del territorio de los elefantes, en Ado existen otros hábitats vírgenes. Sorprendentemente, uno de sus entornos más áridos se encuentra junto al océano. Las majestuosas dunas de Alexandria. Con sus 50 kilómetros de longitud y 5 kilómetros de ancho, estas dunas vírgenes alcanzan los 140 metros de altura. En algunos lugares son tan antiguas que se han compactado, solidificándose lentamente capa tras capa. Aquí no sobrevive prácticamente nada. Pero asombrosamente esta tierra yerma nutre a la rica fauna marina de su costa. A pesar de las apariencias, aquí hay agua. A gran profundidad bajo las dunas, acuíferos de agua ricas en nitratos se extienden sobre el sustrato rocoso. Cuando los acuíferos se llenan, sus aguas se desbordan, afloran bajo las dunas y se derraman en el mar. Los nitratos que arrastran contribuyen a la proliferación de grandes masas de fitoplancton, que forman la base de la cadena trófica que sustenta toda la vida marina.
El mar que baña la costa de Ado es uno de los más ricos de África, y su fauna es de una variedad sorprendente. Los delfines nadan aquí en grandes manadas. Muy cerca de ellos nada otro gigante de Ado, una ballena franca austral. Al igual que a los elefantes, el hombre dio caza a estas ballenas casi hasta el borde de su extinción. Pero gracias a la protección internacional en sus zonas de reproducción, estas ballenas se han recuperado de forma espectacular. Y hay un superpredador que rivaliza con cualquiera de los que existen aquí, tanto en el mar como en tierra firme. Quizás sea el cazador más peligroso de Ado, el gran tiburón blanco. Estos depredadores recorren las 700 hectáreas de la reserva marina que queda bajo la protección del Parque Natural de Ado. Se alimentan fundamentalmente de pingüinos y de focas que viven en las islas cercanas al litoral. La costa también acoge a la colonia de alcatraces del Cabo más grande del mundo. La abundante pesca en estas aguas les permite reproducirse con mucha facilidad. 200.000 alcatraces viven en la Isla de las Aves, un nombre muy acertado. La isla les proporciona un entorno seguro para criar a sus polluelos. Bajo la protección del parque tienen el futuro asegurado durante muchas generaciones, igual que el de los animales del continente. El accidentado litoral de Ado parece muy alejado de su interior remoto, pero existe una conexión directa entre ambos. El océano riega las tierras del interior con el agua que arrastran los vientos marinos. Los vientos húmedos procedentes del cálido océano Índico azotan la zona oriental del parque, regando los exuberantes bosques del Cabo Budi. Las plantas, enamoradas de la sombra y de la humedad, se reproducen en este microclima húmedo. Es fresco y acogedor. La vida resplandece aquí como en ningún otro lugar del parque. El viento procedente del mar también viaja tierra adentro, llevando el agua que necesitan las plantas y los animales de los bosques de matorrales del interior de Ado. Pero hay un lugar al que el agua no puede llegar. En su viaje hacia el interior, cuando las corrientes de aire húmedo chocan con la barrera de las montañas Sjuber, se enfrían y se condensan, precipitándose en forma de lluvia en el lado de la costa. Pero al otro lado existe una sombra orográfica. Aquí en Thirstlands, la tierra de la sed, las precipitaciones no superan los 225 milímetros al año. Y en verano la temperatura puede alcanzar unos abrasadores 45 grados centígrados. Las plantas se han visto obligadas a adoptar diferentes estrategias para sobrevivir. Y pocas se han adaptado mejor que la euforbia azul. Su secreto reside en ahorrar agua. Las ramas de la euforbia crecen verticales, de forma que cuando el sol calienta con más fuerza en el cielo, solo calienta los extremos más altos de sus ramas, reduciendo así la pérdida de agua por evaporación. Sus ramas almacenan también una gran cantidad de fluidos que forman una savia lechosa. Esa reserva de líquido resulta venenosa e intragable para la mayoría de los animales. La planta evita así los daños que le causarían mordisqueándola. El árbol de los pastores ha desarrollado una estrategia menos conservadora en este hábitat extremo. El árbol hunde sus raíces a muchos metros de profundidad para alcanzar reservas de agua a las que otras plantas no pueden llegar. En lugar de almacenar el agua, como hace la euforbia, la usa inmediatamente para producir hojas y bayas muy nutritivas, una fuente de comida para los animales que viven en Thirstlands.
Esos animales diseminarán después las semillas del árbol por todo el territorio, asegurando la supervivencia de la especie. Hay muy pocos animales que puedan sobrevivir en un entorno como este. Entre ellos está la cebra de montaña del Cabo. La escasez de lluvia significa que no hay suficiente hierba para mantener a tantas cebras como las que viven en las ricas praderas de hado. El grupo de este macho está formado por solo 5 individuos, y aún así tienen que esforzarse para encontrar lo necesario para sobrevivir. Se sabe que algunas hembras han herido a los potrillos de otras madres para reducir la competencia con sus propias crías. Es una estrategia aparentemente cruel, desarrollada para sobrevivir en las condiciones más hostiles. Ni siquiera los padres más devotos de hado pueden proteger siempre a las vulnerables crías. Tras casi 2 días defendiendo el cadáver de su cría, a la joven madre no le queda otro remedio que partir. Está exhausta y hambrienta. Necesita comer y beber para asegurar su propia supervivencia. Se sabe que los elefantes tienen una gran memoria, por lo que ignoramos cuánto podría durarle el trauma de su pérdida. Pero hay muchas posibilidades de que tenga otra cría. Tarde o temprano, la experiencia de la muerte será reemplazada por la alegría de una nueva vida. Habitualmente las elefantas dan a luz cada 5 años, pero después de perder a su cría, a esta hembra debería llegarle el celo mucho antes. Una vez preñada, debería volver a parir en algo menos de 2 años. Volver con su manada es el primer paso de ese viaje. Ellos la aceptarán de nuevo. Y la compañía de su familia le proporcionará cierto consuelo. La manada, el pilar de la sociedad de los elefantes, seguirá fuerte y unida, y ella formará parte de esa familia. Durante muchas décadas, sus crías seguirán recorriendo los caminos de este increíble parque. Hado es una tierra de extremos, con zonas de gran abundancia y lugares marcados por la escasez y las dificultades. La vida aquí es generosa con la especie que es su buque insignia, el elefante. Con una baja tasa de mortalidad, su población no deja de crecer. Pero incluso para estos gigantes, la vida en la naturaleza está llena de peligros y la supervivencia nunca está garantizada.